de cualquiera de los otros días. No sé si te estoy entendiendo bien, pero por lo que estás comentando, ¿no podías entrar, por ejemplo, al link de la clase de los jueves? Algo así. Si no podían asistir, eso deberíamos, bueno, capaz hablarlo con Lucas. Sole, vos no sé si le consultaste cómo es el tema de la asistencia durante el censo. Eh, No, supongo que podían ir cualquier otro día, pero entiendo que... No, eso lo puedo preguntar. Lo pregunto claro, ahora en un ratito, en un break. ahora se lo preguntamos al Le coordinador. preguntamos al coordinador y que él me diga a ver qué pasa con esa asistencia, ¿sí? Bueno, arranquemos así no nos demoramos más. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿Sofi? ¿Se ve la pantalla? Sí, Ah, perdón, sí, perfecto. estoy respondiendo algo en el chat, sorry. Listo, buenísimo. No, no Entonces, me da para dos cosas ya hasta ahora el no, link. no, tranquila, tranquila. Bueno, entonces la Me clase de muteo hoy, así no te sumo ruido. lo que vamos a ver justamente es el metabolismo de lípidos. Espérenme un segundito que estoy como, saqué la pantalla. Bueno, confirmo en que estoy grabando. El metabolismo de lípidos, ¿sí? Acuérdense que nosotros arrancamos hace un par de semanas atrás con la digestión de todos los nutrientes, ¿sí? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y ahora, la semana pasada vimos el metabolismo de hidratos de carbono, hoy vamos a ver el de lípidos y la semana que viene va a ser el de proteínas, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de metabolismo, acuérdense que era un conjunto de vías metabólicas y dentro de esos conjuntos de vías metabólicas estaba el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, el anabolismo de lípidos, ¿sí? Involucra la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Que para eso se utiliza acetil-CoA como fuente de energía, es decir, lo que se va, perdón, acetil-CoA para iniciar, digamos, la síntesis, y como fuente de energía se utiliza ATP y NADPH, ¿sí? Y el catabolismo de lípidos, ¿qué quiere decir? Que vamos a usar esos lípidos como fuente de energía en vez de utilizar la glucosa, porque ustedes saben que la fuente de energía que generalmente se usa o la más disponible es la glucosa. Bueno, en algunos casos se utilizan los lípidos como fuente de energía y lo importante es saber que estos lípidos estaban almacenados o se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? Pero de nuevo, los lípidos pueden ser parte tanto de las vías del anabolismo como de las vías del catabolismo, ¿sí? En los ejercicios que están planteados para hoy, en el primero se pedía o se pide, ¿sí? O se enuncia, que en el tejido adiposo es donde justamente se almacenan los ácidos grasos y se almacenan en forma de triglicéridos, ¿sí? A modo de recordar cómo era el esquema de los triglicéridos, ¿sí? Ustedes saben que los triglicéridos están formados por la combinación del glicerol, ¿sí? Que es esta cadenita o este esqueleto carbonado, y los ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, ¿sí? En cada uno de estos OHs ponemos una cadenita de ácidos grasos, vamos a tener lo que conocemos como triglicéridos, ¿sí? Hasta ahí, más o menos, ¿se acuerdan cómo venía la mano? Entonces, buenísimo. La semana pasada, para el que pregunte en el chat, no hubo clases porque fue feriado, ¿sí? Que era la semana de ponerte al día, debe haber alguna clase de ponerte al día grabada de por ahí de otro día y horario, ¿sí? Pero no se grabó ninguna clase para ponerte al día, sí se grabó una clase para la unidad 6. Sole, Sí, perdón, te interrumpo con un anuncio. Acá me confirma el coordinador que las faltas de la clase de la semana del censo no se van a contabilizar. O sea, aquellas personas que dieron el presente, buenísimo, pero quienes no fueron a ninguna clase durante la semana pasada no van a tener esa falta contabilizada. la anterior, la del censo. La del censo, sí, siempre hablando del censo, de la semana del censo. Para todas las personas que decían que habían sido censistas o que no habían podido ir a las de otros días que no fueran el miércoles, No hay ningún problema. esa falta no se va a tener en cuenta. Eso, claro. Bueno, y la del feriado era ponerte al día, así que entiendo que tampoco van a tener problemas con esa falta. ¿Sí? Bueno, entonces, de nuevo, vamos para atrás. Las grasas en el organismo se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, se almacenan como triglicéridos y acuérdense que el triglicérido era, digamos, la unión entre un glicerol y tres ácidos grasos, ¿sí? Y tiene una forma de este estilo. Lo que sigue enunciando el ejercicio es lo siguiente. Dice, cuando una persona comienza una dieta estricta, el nivel de glucosa en sangre disminuye, ¿sí? Uno está haciendo dieta, consume menos alimentos, entonces va a tener menos glucosa disponible.
Y entonces eso hace que aumente la concentración de glucagón, dicen. Entonces lo que plantea es que se describa a qué se debe que en estas circunstancias disminuya el número de triglicéridos almacenados. ¿Sí se entiende? Cuando uno, por ejemplo, quiere adelgazar, ¿qué hace generalmente? Deja de comer la misma cantidad que viene comiendo. Y además, si lo hace bien, tendría que acompañarlo con ejercicio. Pero consideremos que lo que están haciendo es comer menos. Entonces, cuando uno come menos, ¿qué pasa? ¿Sí? Come menos, tiene menos glucosa disponible. Entonces, al tener menos cantidad de glucosa, la glucemia, que si se acuerdan es la concentración de glucosa en sangre, disminuye. ¿Hasta ahí vamos? Como menos, tengo menos glucosa disponible, baja la concentración de glucosa en sangre, digo bien, o sea, baja la glucemia. ¿Sí? Disminuye ese valor. Ahora bien, cuando ocurre esto, se libera glucagón. ¿Sí? Y ese glucagón actúa sobre el tejido adiposo para que éste libere una enzima llamada lipasa, ¿sí? Que ya la vimos cuando vimos digestión. ¿Qué hacía la lipasa? Actuaba sobre los triglicéridos liberando o permitiendo la liberación de ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, como poco, tengo poca glucosa en sangre, como baja la glucemia, ¿se acuerdan? Se liberaba glucagón, el glucagón actúa sobre el tejido adiposo, que libera lipasas para que justamente empiecen a liberar todo eso que estaba acumulado, esos ácidos grasos que estaban acumulados en forma de ácidos grasos libres, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen o qué va a pasar con esos ácidos grasos libres? Porque la idea es que si yo no tengo glucosa, la energía la tengo que sacar de otro lado. Y la voy a sacar de acá. ¿A través de qué? El proceso... perdón, me parece que me perdí una parte del ejercicio. Sí, perdón, era hasta acá. Perdón, perdónenme, pero me olvidé que lo que les quería decir se lo voy a decir más adelante. Entonces vamos a recapitular. Acá lo único que queremos saber, ¿sí? Es por qué disminuye el número de triglicéridos cuando baja la glucosa en sangre. Entonces baja la glucosa, el cuerpo va a necesitar energía y por eso los ácidos grasos que están almacenados en el tejido adiposo se liberan por la acción de la lipasa, ¿sí? Vamos hasta ahí. Después les voy a contar qué pasa con estos ácidos grasos libres, pero era en el ejercicio que vamos más adelante. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Axel, que estás levantando la mano. ¿Me querés escribir en el chat? A ver si te puedo. Sí, buena pregunta, Axel. Em, después se los iba a contar un poquito más adelante, pero ya se los comento. Ustedes saben que la glucosa, los hidratos de carbono son solubles, ¿sí? En medio acuoso. En la sangre es un medio acuoso porque está compuesto 70% por agua. Pero los lípidos no son solubles, ¿sí? ¿Se acuerdan que no eran solubles en solventes acuosos, entre ellos la sangre? Entonces, para poder moverse por el organismo, no van a poder moverse libres, siempre van a tener que unirse a alguien que los transporte. En el caso este, de que lo comenta bien el compañero en el chat, en este caso, cuando el tejido adiposo libera los ácidos grasos, estos se van a transportar unidos a la albúmina, ¿sí? Les escribo el nombre acá en el chat, que es la encargada, la proteína encargada de transportar esos ácidos grasos a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Ahora el segundo ejercicio nos plantea otra cosa. Nos dice, llega un paciente con diabetes tipo 1, ¿sí? Al hospital. Bueno, describe el cuadro, dice que llega desorientado y confundido, que tenía elevados niveles de glucosa y además altos niveles de cuerpos cetónicos en orina y en sangre, ¿sí? Entonces, que dada la situación patológica, indiquemos cuál es la principal fuente de energía que utilizan las células del hígado, ¿sí? De dicho paciente. Entonces, a ver qué pasa acá. A ver si pongo esto acá, si no molesta. Diabetes tipo 1, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la diabetes tipo 1? Ustedes se acuerdan que estaba la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, que es como la más leve, por así decirlo, existe una resistencia a la insulina en los tejidos que responden a la insulina, entonces en general hay una alta cantidad de glucosa en la sangre, ¿sí? Pero si uno cuida su alimentación y la dieta y trata de comer cosas que no tengan mucho azúcar, eso lo soluciona.
Ahora, en el caso de la diabetes tipo 1 es más complicado porque las células del páncreas no liberan directamente insulina, ¿sí? Y se acuerdan que la insulina era la señal que tenían las células de hay mucha glucosa en la sangre, hay que ingresarla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de hecho había algún tipo de transportador que era específicamente sensible a la insulina y que ayudaba a meter mayor cantidad de glucosa, si es una hormona la insulina, que ayudaba a ingresar mayor cantidad de glucosa a la célula? Entonces, cuando no se libera insulina, no quiere decir que el cuerpo no tenga glucosa, sino que las células no se enteran, porque nadie le está mandando la señal de que hay glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo entiende que no tiene una fuente de energía disponible y tiene que empezar a sacar esa energía de otro lado, ¿sí? Entonces, como los tejidos no captan la glucosa, la glucemia aumenta porque está lleno de azúcar, pero las células no se enteran. Hay glucagón, ¿sí? Porque no hay insulina, no se libera. Y este glucagón es el que actúa por la vía que yo les conté recién, por lo que se llama justamente, sí, como le dicen bien en el chat, la lipólisis, ¿sí? Entonces, la lipólisis, ¿qué quiere decir? Que el glucagón justamente actúa sobre las células para que se liberen los ácidos grasos y esos ácidos grasos vayan, ¿sí? Por medio de la beta oxidación a los tejidos y den energía, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, no es que el cuerpo no tiene glucosa, sino que las células no pueden sensar que no se pueden enterar que hay un montón de glucosa porque no se libera insulina. Entonces el cuerpo va a decir, bueno, no tengo glucosa, la energía la tengo que sacar de otro lado. ¿De dónde la saco? A partir de los ácidos grasos, ¿sí? ¿Dónde ocurre esto? Sí, a quien está preguntando en el chat si esto es una vía del catabolismo, les confirmo que esto es parte del catabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde ocurre la beta oxidación? Que va a ser la vía metabólica por la cual justamente se utilice esos ácidos grasos como fuente de energía. En todos los tejidos, excepto en el cerebro, en las células del cerebro y en los glóbulos rojos, ¿sí? Puede ocurrir en todos lados, excepto en esos dos lugares, ¿sí? ¿Estamos? Puede ocurrir en cualquier, o sea, todas las células del cuerpo, salvo el cerebro y los glóbulos rojos, pueden utilizar a los ácidos grasos como fuente de energía si es que no hay azúcares o si es que el cuerpo, como en este caso, en el caso de una enfermedad, no se entera que hay azúcar en el cuerpo. ¿Estamos? Y lo va a hacer a partir del proceso de la beta oxidación, que es una vía del catabolismo. Entonces, esto es lo que vimos hasta ahora. Hay una alta concentración de glucagón, se produce la lipólisis, es decir, por acción de la lipasa se liberan los ácidos grasos del tejido adiposo y esos ácidos grasos, ¿sí? Tanto en el caso de recién como en el caso de, por ejemplo, un ejercicio intenso donde uno ya gastó toda la glucosa y empieza a quemar las grasas, esos ácidos grasos que se liberan al torrente sanguíneo, que como dijimos están transportados por la albúmina, van por el medio de la beta oxidación a generar energía, ¿sí? Como, bueno, se van a transformar en acetil-CoA y ese acetil-CoA es el que nos va a dar energía y cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero quedémonos con la parte de la energía. Entonces yo acá les hice otro esquema para ver la beta oxidación, un esquema que no estaba en la teoría, pero que me gustó, porque es importante que no solo nos acordemos o que ustedes recuerden en qué las preguntas del parcial, si quieren, cuando hagamos un receso las contesto, porque me resulta difícil contestar cosas que no tienen que ver con el tema que estamos explicando, porque se pierde la idea, ¿sí? Entonces Sole, cuando... yo estoy Ah, respondiendo en el chat, tranqui. bueno, pero yo no veo tus respuestas por eso. Y veía las Lo preguntas. sé, tranqui, tranqui. Em, bueno, entonces, volvemos. Hubo lipólisis, ¿sí? Se liberan los ácidos grasos, esos ácidos grasos se van a usar como fuente de energía. Lo que les decía, que es importante que no solo recuerden en qué células o tejidos ocurren los procesos, sino también en qué parte de esas células, ¿sí? En el caso de la beta oxidación dijimos que puede ocurrir en cualquier tipo de células, salvo las del cerebro y los glóbulos rojos, y este proceso de beta oxidación ocurre dentro de las mitocondrias, ¿sí? Entonces, fíjense,
Ahora les voy a contar cómo viene la historia, pero en una parte esto entra, esos ácidos grasos entran a la mitocondria y todo lo que ocurre ocurre adentro de la mitocondria, ¿sí? Em, entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Los ácidos grasos pueden atravesar la membrana o no? ¿O vamos a necesitar algo que me ayude a pasar la membrana? No, no pueden, perfecto. Entonces, van a sufrir lo que se llama un proceso de activación, ¿sí? Entonces, por acción de la acetil-CoA sintetasa, ay, perdón, por acción de la acetil-CoA sintetasa, los ácidos grasos se van a convertir en acetil-CoA, ¿sí? Van a estar activados con acetil-CoA y la acetil-carnitina va a ayudar a que ingresen, ¿sí? Al interior de la mitocondria, ¿sí? Y ahí va a empezar el proceso de la beta-oxidación. Entonces, lo que es importante que tengan en claro que en este proceso de la beta-oxidación, en cada paso se van a perder 2 carbonos, ¿sí? Y aparte de perderse 2 carbonos, lo que va a ocurrir también es que vamos a generar moléculas de NADH, ¿sí? Y de FADH2, fíjense, acá tienen el FADH2 y el NADH. ¿Se acuerdan cómo les dice Lucas que se llaman esas moléculas? ¿Qué transportan esas moléculas? El FADH, el NADH. Electrones, perfecto. Son transportadores de electrones o colectivos de electrones, como le dice Luca en la teoría, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que saber que si yo digo que genero electrones, ¿sí? Voy a generar energía, porque esos electrones ya les voy a contar a dónde van, pero ustedes saben, finalmente todos esos electrones o todos esos colectivos van a parar a dónde? A la membrana interna, ¿sí? A la bomba para poder generar justamente energía, ¿sí? Entonces, es importante que recuerden eso. Van a la cadena respiratoria todos estos colectivos de electrones y generan ATP, y el ATP básicamente es la energía de las células, ¿sí? Entonces, yo no les voy a dar los detalles, ¿sí? de cada reacción, porque Lucas tampoco se las especificó mucho en la teoría, pero sí quiero que quede claro eso. Este ácido graso libre que se generó por la lipólisis se activa por el transportador de carnitina. Ese transportador lo ayuda a pasar al interior de la mitocondria y en el interior de la mitocondria se van dando pasos sucesivos donde se van perdiendo de a 2 moléculas de a 2 carbonos, ¿sí? Ay, sí, el ciclo de Krebs está mal escrito. Se los escribo acá en el chat porque me copié esto y después me di cuenta de ese error. Es con B larga el ciclo de Krebs. Gracias a quien me lo dijo en Florencia, que me lo dijiste en el chat. Esto me lo copié de internet porque me pareció muy gráfico, pero estaba ese error ahí y no lo corregí. Entonces, en cada paso se pierden 2 carbonos, ¿sí? Y además se generan moléculas de FADH2 y NADH, que como dijimos son colectivos de electrones, ¿sí? Y finalmente, después de todo este ciclo, queda un acetil-CoA que puede, entre otras cosas, ser parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Donde también se generan colectivos de electrones o transportadores de electrones y ATP, y todos los electrones que se generan por cada uno de los procesos terminan en la cadena respiratoria donde también se genera ATP, ¿sí? Esto no voy a detallar porque ya lo vimos la semana pasada. Pero queda claro cómo es el proceso de la beta-oxidación. El ácido graso se activa por medio del transportador de carnitina, entra al interior de la mitocondria. En el interior de la mitocondria suceden pasos uno atrás del otro donde se pierden 2 moléculas de carbono en cada paso y se generan colectivos de electrones. Y ese acetil-CoA, como los colectivos de electrones, pueden seguir generando también energía. ¿Se entiende? Entonces, en vez de usar la glucosa, que también estaba en el ciclo de Krebs, también después todo eso se generaba ATP, se usan todos estos mismos mecanismos, pero a través de la beta-oxidación. Y genero energía, que es lo que quiere el cuerpo. No tengo glucosa o no me doy cuenta que tengo glucosa, como en el caso de la diabetes, busco una vía alternativa para generar energía y esa es la beta-oxidación, ¿sí? Por última vez, repito, ocurre en todos los tejidos excepto en el cerebro y en los lóbulos rojos y además se da en el interior de la mitocondria. Sí, las vías son las que están, sí, algunas están reguladas y otras no, pero eh,
de esto mucho no les habló Lucas, de la regulación de estas vías, así que yo me voy a tener a contarles la regulación de las vías que él hizo hincapié en la teoría, ¿sí? Pero sí, casi todas las vías del organismo están reguladas en mayor o menor medida. Bueno, eso hasta ahí es la beta oxidación, ¿sí? Les va a parecer que es un poco corto este seminario, pero en realidad hay como muchas cosas que están repetidas que por ahí ya las vimos la semana pasada. Entonces, el ejercicio 3 les plantea, dice, ¿en qué tejido se puede llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos? ¿Cuál es el principal punto de regulación de esta vía metabólica? Y describan cómo es esta regulación, ¿sí? Entonces, vamos por parte, arranquemos por dónde se lleva adelante la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿en qué tejidos ocurre? Bueno, la síntesis de ácidos grasos puede ocurrir en el riñón, ¿sí? En el hígado, en el cerebro y en el tejido adiposo, ¿sí? En cualquiera de estos órganos puede ocurrir, o tejidos puede ocurrir, ¿sí? No, ese que decía todos menos glóbulos rojos y cerebro, ojo, que eso era para la beta oxidación. Acá estamos hablando de la síntesis. ¿Qué diferencia hay entre las vías que veíamos recién y estas? Las vías de recién, la beta oxidación, la lipólisis, son vías de el catabolismo, ¿sí? Ahora, la síntesis de ácidos grasos, si yo estoy agarrando moléculas sencillas y voy a sintetizar moléculas más complejas, ¿qué conjunto de vías metabólicas era? ¿Cómo se llamaba eso? Anabolismo, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, piensen que lo que veníamos haciendo hasta ahora era agarrar los triglicéridos que estaban en el tejido adiposo, romperlos en pedacitos para generar los ácidos grasos libres y eso además lo rompíamos y obteníamos energía. Eso es catabolismo, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es lo contrario. Tengo un montón de energía en el cuerpo, ¿sí? Comí un montón, me comí una docena de facturas. Entonces, una parte la usé de la energía y un montón, o sea, qué sé yo, 2 facturas las usé, las otras 10 facturas las voy a tener que guardar, porque nada, no, ya las usé, no necesito tanto. Entonces, ahí eso es lo que voy a guardar como ácido graso en el cuerpo, ¿sí? Y entonces, como voy a utilizar justamente voy a ir sintetizando esos ácidos grasos, es parte de lo que es el anabolismo, ¿sí? Ahora bien, ocurre, de nuevo, hígado, riñón, cerebro, tejido adiposo, ¿sí? ¿Y a dónde, en qué parte específica? En este caso va a ocurrir, esta vía metabólica va a ocurrir en el citoplasma, ¿sí? Exactamente, citosol o citoplasma, se los escribo ahí en el chat, son sinónimos. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto intentó ser una célula, esto se supone que es el núcleo, y acá hay unas mitocondrias, ¿sí? Y esta sería la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué es lo que ocurre en la síntesis de ácidos grasos? ¿Sí? Tengo el acetil-CoA. Entonces, ese acetil-CoA, por acción de la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Va a dar lugar al manonil-CoA, que a la vez, ¿sí? Por acción de la ácido graso sintasa, va a dar lugar al ácido palmítico, ¿sí? Lucas les había comentado en la teoría que nosotros en nuestro cuerpo no tenemos la capacidad de sintetizar cualquier tipo de ácido graso, ¿sí? Son algunos y entre ellos está el ácido palmítico. Fíjense que la notación que se usa acá, 16 2.0, ¿sí? ¿Se acuerdan o saben qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este 16 que tiene adelante el ácido palmítico? Exactamente, quiere decir que el ácido palmítico es un ácido que contiene 16 moléculas de carbono, ¿sí? Y el cero, algunos ya me lo están diciendo en el chat, ¿qué significa? Tiene 16 carbonos y el cero, ¿qué significa? Ahí ya alguno me lo dijo, exactamente, que no tiene insaturaciones, tiene 0 insaturaciones, ¿sí? Las insaturaciones eran los dobles o triples enlaces, ¿se acuerdan? Entonces este no tiene dobles y triples enlaces, todo simple enlace.
Entonces, tiene el ácido palmítico es un ácido de 16 carbonos y todos enlaces simples sin insaturaciones, ¿sí? Entonces, el acetil-CoA, ustedes que saben que viene de todos los procesos que vimos anteriormente. Luego, este ácido, que es el que podemos sintetizar, lo podemos ir tocando, lo podemos ir modificando. Entonces, por ejemplo, por acción de una elongasa se agregan 2 carbonos más y tenemos el ácido esteárico, que tiene en este caso 2 carbonos más, 18, pero tampoco tiene insaturaciones. O por una enzima llamada desaturasa, podemos agregarle una insaturación en el carbono 9, ¿sí? Acuérdense que también nosotros tampoco podemos, nuestro cuerpo no puede generar insaturaciones en todas las posiciones de los carbonos, solo en carbono 5, 6 y 9, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, en este caso, se agrega una insaturación en el carbono 9, ¿sí? Entonces, de este proceso, que es la otra pregunta que hace el ejercicio, ¿este proceso va a estar regulado? Sí, va a estar regulado, obviamente, porque yo voy a almacenar energía si, solo si necesito almacenar energía, ¿no es cierto? Entonces, si esto está regulado, ¿quién regula esta vía? Bueno, esta vía metabólica la va a regular justamente esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Fíjense que no es súper complicado el proceso de síntesis de ácidos grasos en sí, porque ustedes lo único que se tienen que acordar es que el acetil-CoA suma un carbono para formar manolil-CoA y de ahí pasamos al palmítico. Pero esta enzima, ¿sí? Es súper importante porque es la que va a estar muy regulada y la que justamente va a decidir si este proceso ocurre y almacenamos energía o si deja de ocurrir porque ya el cuerpo no necesita almacenar mayor cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las vías de regulación? Esperen que el cartelito tapa ahí. Un poco está escrito acá, pero vamos a verlo. Una de las vías de regulación es la modulación alostérica negativa que se lleva adelante por el ácido palmítico sobre la enzima, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un modulador alostérico? ¿Qué hacía el modulador alostérico? ¿Se acuerdan cómo era la forma normal cuando yo tengo una enzima alostérica? ¿Qué forma tenía? Una sigmoidea, ¿sí? A ver si, creo que hay para anotar acá. Espérenme un cachito. Ahí estamos, a ver si puedo. La enzima alostérica tenía una forma de este estilo. ¿Se acuerdan? Algo así. Bueno, me salió, es más tipo S. Y entonces, el regulador alostérico, ¿qué podía hacer? Podía hacer que la enzima funcionara más rápido o que funcionara más lento. ¿Se acuerdan eso? Las dos cosas podía hacer. Podía hacer acelerar la enzima o enlentecer su proceso. Cuando yo la aceleraba, ¿se acuerdan para dónde iba esto? A ver, voy a borrar esto. Ahí está. Así lo voy a hacer de nuevo para que se vea con los colores que corresponde. Tenía así, era la alostérica. Ahora, si yo lo hacía positivo, vamos a ponerlo en verde, ¿para dónde era? ¿Se acuerdan? Más rápido era como, a ver, sale de ahí, algo así, era positivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O ya fue hace tanto que no se acuerdan. Y negativo, saldría como de acá abajo y cambiaba así el comportamiento. ¿Sí? ¿Mazo? Creo que el dibujito que le... Ah, borré sin querer, perdón. El dibujito que les hacía Lucas en la teoría de la enzima era algo así. Ustedes tenían la enzima acá y el regulador alostérico podía ser positivo o negativo y lo que hacía es que la enzima actuara, ¿sí? Más rápido o más lentamente. En este caso, el regulador alostérico es negativo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué podemos interpretar? ¿Por qué el producto de la reacción modificaría negativamente la velocidad de funcionamiento de la enzima? ¿Qué les parece?
Inhibe la acción, es cierto, es un regulador alostérico, entonces cuando hay mucho ácido palmítico, la enzima va a funcionar más lentamente. ¿Y por qué les parece? Porque hay mucho ácido, sí. Eso, hay alguien en el chat, Yara, muy bien. Porque ya tenemos un montón de... Yo quiero guardar la energía, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso es para guardar energía. Ahora, si tengo un montón de ácido palmítico, entonces el cuerpo dice, ya está, ya tengo, ya guardé un montón de energía, no necesito seguir almacenando, ¿sí? Acuérdense que para guardar, digamos, estas moléculas en el cuerpo, utilizo energía, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a seguir almacenando si tengo un montón? Entonces, que se forme mucha cantidad de ácido palmítico es un indicio que ya guardamos o almacenamos toda la energía que necesitamos. Entonces podemos parar un poquito con la producción del ácido palmítico. Entonces, el ácido palmítico va y regula de manera alostérica negativa la enzima para que funcione más lenta y para que no se siga formando ácido palmítico. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El producto de reacción, cuando se acumula en gran cantidad, le va a decir o le va a avisar a la enzima que no siga sintetizando más o que detenga esa vía porque ya tenemos un montón acumulado y no necesitamos mayor cantidad. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo viene la mano? ¿Me escuchan? Porque hay un par de personas en el chat que me dicen que no me escuchan. Sí, Sole, yo, Ah, yo te listo. escucho. Ahí estuve No, no respondiéndote pasamos de eso. lista todavía. Ah, ya la clase es súper cortita, la clase de hoy. Así que me esperan un ratito, paso lista y hoy se liberan medio temprano. Si se escucha entrecortado de a ratos, puede ser tranquilamente internet, que estuvo andando muy mal todo el día. Les pido disculpas. Bueno, y me queda la última regulación, ¿sí? Fíjense que hasta ahora venimos nombrando siempre en el metabolismo tanto a la insulina como al glucagón, ¿no es cierto? La insulina me avisa que hay un montón de glucosa en la sangre y entonces las células le ingresan esa insulina a la sangre para utilizarlo como fuente de energía, pero si no hay eh, glucosa, se libera glucagón. ¿Y el glucagón qué dice? Bueno, tenemos que utilizar ácidos grasos porque no tenemos glucosa y necesitamos sacar la energía de algún lado. ¿Sí? Esas son las dos enzimas que estuvimos viendo en la clase de hoy. Eso se entiende. La insulina me dice, hay mucho azúcar, necesito meter el azúcar en las células. La fuente de energía va a ser la glucosa en ese caso. Cuando hay glucagón, no tengo glucosa, entonces necesito utilizar una fuente de energía alternativa, que en este caso van a ser los ácidos grasos. Entonces, otro tipo de modificación que sufre la acetil-CoA carboxilasa es una modificación covalente. No sé si se acuerdan cuando hablamos de enzimas, que se le podía poner un grupito fosfato a la enzima, ¿sí? Y que eso hacía que la enzima dejara de estar activa para estar inactiva. Entonces, ojo con esto, que esa modificación covalente no es definitiva. Yo le puedo sacar después ese grupo fosfato y la enzima vuelve a funcionar perfectamente. Pero mientras el grupo fosfato está unido, esa enzima no puede funcionar, ¿sí? Entonces, esta modificación covalente se va a dar para un lado o para el otro, es decir, se le va a poner el fosfato, se le va a sacar el fosfato, dependiendo de cuál de las dos hormonas, ¿sí?, que libere el cuerpo esté presente. Es reversible, exactamente. Fíjense, cuando tengo una sola flecha es porque solo va para un lado. Cuando tengo las dos flechas es reversible y puede ir para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho glucagón, ¿qué dijimos? Se va a inactivar la enzima, no se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? En cambio, cuando hay insulina, se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos eh, y se utiliza, digamos, ese tipo de moléculas para justamente, se mantiene activa, ¿sí?, con la insulina y se inactiva con el glucagón, ¿sí? Así que fíjense que está muy regulada porque tiene la regulación de su producto que lo regula negativamente y a la vez puede estar regulada por las dos hormonas que están presentes, digamos, cuando
en el cuerpo cuando se dan los procesos que ya vimos en la clase 6 de justamente el metabolismo de los hidratos de carbono. Y hasta acá todo lo que son las actividades del día de hoy, que fue medio cortito, ¿sí? Pero bueno, es lo que vimos. ¿Les quedó alguna duda de algo que quieran que charlemos? Ahí, esperen que se me cerró la clase. Ahí se me tildó ahí, Si, sí. si no hay consultas de Sí, la este síntesis tema, de colesterol no estaba planteada acá, pero si quieren puedo agarrarlas, me tienen que esperar un cachito, porque tendría que robarme las clases del profe. Porque de la síntesis de colesterol lo que vieron hoy es que tiene 4 pasos, es bastante sencillo, ¿sí? Em, bueno, sí, eso es como más de teoría, de lo que vieron en teoría, que no estaba planteado para hoy. Pero me dejan, a ver, guárdenme un segundito. Si puedo abrir espérenme un cachito, ¿sí? ¿Qué le querías decir, Sofi? no, que podía recapitular lo que fui diciendo en el chat como para que quede todo junta la información sobre el examen. Sí, ahora vamos a tomar Dale. asistencia. Un Bueno, vamos a segundo, hacer a la eso, gente que lo está aguantame. preguntando. Bueno, mientras Sole prepara para tomar asistencia, les recapitulo todo lo que fui diciendo sobre el examen. Primera aclaración, la materia sí es promocionable, se tienen que sacar 7 o más en el primer intento de rendir el examen. Es decir, van a tener varias fechas que ya están publicadas en la cátedra virtual, obviamente se van a presentar por primera vez en algún momento, esa primera presentación necesitan obtener un 7 o más para promocionar. Eh, por otro lado, en la semana del 20 de junio aproximadamente, Lucas va a estar dando una charla para explicar modalidad, bueno, este tema de la promoción y un montón de otros aspectos relacionados al examen. Esa charla va a quedar grabada por si alguien no puede asistir y llegando a la fecha van a estar publicados los datos para que accedan a esta charla con Lucas y hablen de sus dudas sobre el examen. Las fechas están publicadas, me parece que en la solapa que dice unidad 6 y van a ser primero 8 y 15, me parece, de julio. Eh, vayan a chequear esto que les estoy diciendo, pero creo que estoy en lo correcto. Y me parece que nada más. Ya pueden dar el presente, no sé si todo el mundo está viendo el sondeo, yo sí lo estoy viendo. Vayan a completar ahí sus datos. Sofi, perdón, ¿vos le dijiste que había 2 fechas o 3? 3. Ah, está bien, perdón, escuché mal entonces. Ah, o capaz que yo dije 2. No, pero creo que No, 3. no puedo haber Está escuchado yo publicada. mal, ¿eh? Porque como que no escuché perfectamente la cantidad de veces, me pensé que eran 2. No, no, me parece que dije las 3, que es primero 8 y 15 de Exactamente, julio. son 3 viernes. La clase de hoy fue medio un flash, ahora que me doy cuenta, fue recortita, Sí. pero porque bueno, eran los ejercicios que estaban planteados. ¿Hasta qué unidad vamos a dar? Son 9 Son en 9 total. unidades. La semana que viene es metabolismo de proteínas y la última unidad es integración metabólica. Así que ya No, está, les falta re poquitito. primera fecha es 1 del 7. Fíjense que eso está publicado de todas formas. Tengo uno en curso y 3 que no están completando la asistencia. A ver si pueden completarlo, así ya voy cerrando el sondeo. Todas estas preguntas que están llegando en el chat de cómo va a ser, si es virtual, dónde están los links, cómo van a tener que hacer para acceder al examen, todas esas preguntas déjenlas para hacer durante la charla del 20 o por ahí, que la va a dar Lucas, que es quien arma el examen y quien les va a poder Exacto. responder todas esas dudas, ¿sí? Sí, yo les recomiendo que seguramente la clase la va a dejar grabada después para que la vean, quien no la puede ir a ver ese día, pero Sí. yo les recomiendo que la vean en presente o grabada, ¿sí? Porque es como le dijo Sofi, él es quien arma los parciales, quien coordina la materia, les va a poder responder absolutamente todas las dudas
y es el que más certezas tiene de todo, así que yo les recomendamos ambas que vayan ahí. Bueno, cierro el sondeo porque ya no cambió nada. Era en el disquetito, ¿no, Sofi? Siempre me olvido. Sí, en el disquete y pone guardar las individuales. Bueno, listo. Hay alguien preguntando si el examen es presencial. Repito, todas esas preguntas háganlas en la charla con Lucas, pero no, en primera instancia, Sole, no sé si vos entendiste otra cosa, pero entiendo que va a ser virtual el examen. No va a ser presencial. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Todo eso déjenlo para preguntárselo a Lucas. Sí les podemos confirmar que va a haber preguntas de tipo choice y preguntas a desarrollar, ambas cosas. En qué cantidad cada una, no lo sé, pero van a tener que hacer de todo. Múltiple choice y a desarrollar. Probablemente menos cantidad a desarrollar que choice. Ay, perdón que no podía Florencia, contestar porque cuando estaba guardando no me dejaba. Sí, el Florencia no te... parcial va a ser virtual, eso sí se los confirmo. Paren que tengo apagada la cámara. El parcial es virtual, ¿sí? Toda la materia fue virtual y las tres instancias de evaluación van a ser virtuales, así que por eso no se preocupen. Em, pero bueno, después el tema de cómo va a estar armado el examen, bueno, lo mismo que les dijo Sofi, eso lo tienen que preguntar con Lucas, que es quien diseña el examen. A ver, ahí tengo dos manos levantadas. Axel, te abro el micrófono si quieres preguntar. A ver, ahí podés. No, ahí. Eh, no, nada, profe, yo más que nada era por lo de la síntesis de colesterol, pero ya lo tengo, así que era Ah, para ver si si lo quieren, alcanzo. quieren que veamos las diapositivas de Lucas, les cuento un poquito. Porque lo único que quedó de la síntesis de colesterol, bueno, él les había dicho que eran 4 pasos. Ahí lo buscamos. ¿Quieren que lo miremos? Lo buscamos, que era lo que faltó de la clase. ¿Y quién más levantó la mano? Dayana. ¿Vos querías preguntar algo? Dayana, ahí te activé para que hables. ¿No? Bueno, si me esperan un segundo, porque la clase, no tengo las clases de teoría yo del profe, me las tendría que bajar. Ahí me las bajo y miramos sobre las mismas diapositivas. Florencia, que me estás escribiendo en privado, ya me llegó tu mensaje, ya te pasé el presente, no te das problema. Acá hay gente pidiendo que, a ver, varias cosas. Para la consulta, si va a haber un tiempo entre medio, entre que terminamos todas las unidades y llega el examen, solo yo hablo mientras vos descargás Sí, el dale, coso. dale, dale. Me Eh, parece bien. Así Total, aprovechamos más eh, tiempo. si es para hablar. Para las personas que preguntan si va a haber un tiempo entre que se termina de dar las unidades y llega el examen, si no, estoy completamente mareada. Estoy mirando el calendario, hoy estamos en miércoles primero con la unidad 7, miércoles 8 iríamos con la unidad 8 y miércoles 15 con la unidad 9. Ahí terminaríamos de ver las unidades. Luego tenemos la semana del 20 al 26 y la semana del 27 hasta el primero, que no va a haber actividades, por lo menos no va a haber temas nuevos, o sea que Claro, sí. En principio mi respuesta es van a tener 15 días entre que se vea el último tema y que llegue el examen, por lo tanto sí van a tener tiempo para repasar todo sin ver temas nuevos, digamos. No sé si respondo a la pregunta que me hicieron o si confundí más. Después hay gente pidiendo juegos, bueno, paren que terminemos de ver todos los temas y claro, sí, después, sí. Va a haber juegos, pero después seguramente vemos qué hacemos en el medio. Paren que terminemos y después nos ponemos de acuerdo si quieren que hagamos un y podemos, repaso sí, o podemos hacer repaso con algún juego y podemos eso. aprovechar esos días del medio, si tienen ganas, esos 15 días, no los 15 días, digo, elegir uno y hacer un repaso Sí, o quizás armar rápido. algún juego y mandárselos por mail y que ellos lo puedan Ah, hacer sí, también, obvio, sí, en sí, sus sí. casas, cómodos, digamos, y consultar si tienen alguna duda. Un simulacro. Sí. Bueno, le decimos al coordinador lo del simulacro. No sé si nos va a dar mucha... La ranita estaba Y genial. Sí, es laborioso el juego de la ranita, porque hay que hacer 3 opciones, pero bueno, la podemos buscar. ranita. Sí, sí, estaba Ahí no bueno el estoy juego. viendo, hay mensajes que no estoy viendo porque te deben llegar a vos. Bueno, Ah, puede ser. Si alguien me dijo la ranita estaba genial. la ranita fue un antes y un después. María Gutiérrez, que está diciendo si hiciéramos el sondeo, sí. Pero ahora te anoto. A ver.
Bueno, ¿quieren que les muestre esto? De lo que me preguntaban, de lo que faltaría, que es la síntesis de colesterol. Entonces, lo que habían visto acá ¿cómo se llama en la teoría? Que la síntesis de colesterol constaba de 4 etapas. Ay, para que me parece que estoy tapando. Vale. Vamos a ponerlo grande. Así se ve mejor. Ahí se ve bien. Se ve más grande, ¿sí? Entonces, la síntesis de colesterol se da en el hígado, ¿sí? Son 4 etapas que arranca por acetil-CoA, que por acción de la HMG-CoA reductasa sintetiza mevalonato, no me salía el nombre, mevalonato, ¿sí? Y después el mevalonato pasa a isoprenos activados, de isoprenos pasa a escualeno y de escualeno a colesterol. O sea, son 4 etapas desde el acetil-CoA hasta el colesterol, ¿sí? Entonces, eso es lo único que dio Lucas, no les dio como súper, súper detallado, salvo esta que es la enzima, ¿sí? Y les contaba que cuando uno tiene problemas de colesterol, se toma un medicamento que son estatinas y esas estatinas son las que suprimen la actividad de esta enzima, ¿sí? Entonces tienen la primera etapa eh, que va del acetil-CoA a los isoprenos, perdón, al mevalonato, y esa está dirigida por esta enzima que con los medicamentos para el colesterol es la que se suprime, ¿sí? Después lo otro que les había contado, Lucas, es esto de los kilomicrones, porque nosotros cuando vimos digestión, que terminábamos en la absorción, ¿se acuerdan que los triglicéridos los rompíamos todos para poder ingresarlos a la célula y que una vez estaban en la célula se volvían a sintetizar los triglicéridos y que esos triglicéridos se transportaban a través de los kilomicrones, ¿sí? Entonces, en el intestino, los triglicéridos se ingresan, digamos, por así decirlo, son transportados por los kilomicrones que los llevan tanto al tejido adiposo como al músculo. Ellos dos o lo almacenan o lo utilizan y lo que se llama kilomicrón remanente, ¿sí? Que es como el kilomicrón pero más vacío, termina en el hígado, ¿sí? Y después lo último que les había dado Lucas era lo de la LDL y VLDL. Eso es lo que quería, alguien me había preguntado en el chat esto. No me acuerdo bien qué es lo que habían preguntado específicamente. Bueno, si alguien, el que tenía la duda de la LDL y VLDL, si me quiere volver a preguntar porque no estaría encontrando la pregunta en el chat. Pero, a ver si la VLL se genera en el hígado, ¿sí? Y entonces va hacia el tejido adiposo. Ahí queda lo que se llamaría la VLL remanente. Y entonces, si sigue sumando colesterol, se convierte en lo que se llama LDL, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace esa LDL? Va a llevar colesterol hacia los tejidos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Tengo esta partícula que es la VLDL, digamos, tiene colesterol, perdón, y ese colesterol lo dejan los tejidos, ¿sí? Entonces, como es una partícula que lleva colesterol hacia los tejidos, ¿sí? Y nosotros sabemos que el colesterol es lo que forma la aterosclerosis, ¿sí? Es lo que se va acumulando dentro de, por ejemplo, el torrente sanguíneo, o sobre se hace como una placa sobre las arterias, sobre las venas arterias, y entonces eso hace que circule menos la sangre, ¿sí? Y entonces es malo para el cuerpo. Entonces podemos decir que estas partículas, las LDL, es lo que nosotros llamamos como, si alguna vez hicieron un análisis o escucharon a su madre o a su abuela, el colesterol como. ¿Se acuerdan que a uno le llamamos bueno y al otro malo? Si este es el que lleva el colesterol hacia los tejidos, es el malo, ¿sí? Las LDL es lo que llamamos colesterol malo, vulgarmente, obviamente, ¿no? Exactamente. En cambio, estas partículas, las HDL, es al revés, ¿sí?
la HDL inmadura pasa por los tejidos, se carga de colesterol y lo lleva al hígado. ¿Sí? Entonces hace el proceso inverso. La HDL lo que hace es tomar todo ese colesterol que queda y procesarlo. Entonces, la HDL es lo que llamamos colesterol bueno, ¿sí? Entonces, digamos que Lucas les decía hoy, si bien no es exactamente así, pero nosotros podríamos decir que si el colesterol bueno y el malo sería como el colesterol total, ¿sí? Entonces, si bien hay un límite tanto para el colesterol bueno como, perdón, no colesterol bueno, para las LDL y para las HDL hay un límite que es el permitido, siempre va a ser preferible tener alto el bueno y bajo el malo, ¿sí? Porque además del colesterol total, también tiene un valor que está tabulado, digamos, que es un valor ideal o el valor que nos conviene, digamos, tener, ¿sí? Y después creo que lo último que bueno, esto les había contado lo de la aterosclerosis, perdón, que son las placas de colesterol que se forman y que justamente hacen que no fluya bien la sangre en nuestro cuerpo. Y esto era lo de los valores normales, ¿sí? Fíjense que tienen un valor de colesterol total que suma de la LDL y HDL que tiene que estar por debajo de 200 y después tienen el malo y el bueno, ¿sí? Y entonces la suma de estos dos tiene que estar siempre por debajo de 200. Pero si voy a tener uno un poquito más alto, me conviene tener más alto el bueno. ¿Sí? Sí, esto es lo que esta es la transparencia de son las filminas del profe de la parte de metabolismo. ¿Sí? Sí, miren acá la pregunta. La BLL se convierte cuando va perdiendo todo, digamos, en LDL. ¿Sí? Y la LDL es lo que le llamamos el colesterol malo. ¿Sí? Y ahí terminaba, no era mucho más larga tampoco la clase de hoy. Faltaba ese pedacito que era la síntesis de colesterol, que de nuevo lo único que tienen que saber es que son 4 etapas y que la enzima que se puede regular con los medicamentos es la HMG-CoA reductasa y después la parte de colesterol bueno y malo. ¿Sí? Más o menos. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido de las filminas que yo di? Yo les mandé por mail las filminas que armé, pero si tienen alguna duda las vuelvo a poner, las podremos volver a mirar. Justo esta clase no es súper larga, la de lípidos, pero la de proteínas de la semana que viene va a ser un poquito más intensa. Así que aprovechen por ahí que no era tan larga la de esta semana, péguenle una repasada y la semana que viene seguimos con la parte de proteínas. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Sí.